Está aquí ya en nuestros estudios visitándonos para charlar un poquito del Hospital Dr. Emilio Vidalaval, el querido doctor Alejandro Mancini. ¿Cómo le va, Alejandro? Acércate al micro nomás, Ale. Bueno. Ahí nomás. Bueno, buen día, Federico, un gusto estar contigo y de por hablar de este tema que interesa, creo, a toda la comunidad de Oliva. Que forma parte del patrimonio de nuestra ciudad, ¿no? Forma parte del patrimonio, el patrimonio histórico, ya eso está plasmado en la Carta Orgánica Municipal, precisamente por la importancia que tiene, que tuvo y que tiene el Hospital Emilio Vidalaval, ¿no? Sí, sin duda. Una entidad que, como todos sabemos, abrió sus puertas en el año 1914 como asilo y después, fue cambiando de nombre hasta llegar a lo que es el Hospital Dr. Emilio Vidalaval. Una historia muy rica, Alejandro, vos que la conocés bien de cerca. A mí también me ha gustado investigarla, he investigado acerca de la colonia. El comienzo, ¿no? Cuando empezaron a llegar los primeros pacientes, si se quieren, ¿no? Sí, cuando llegaron los primeros pacientes, el primer tanda, digamos así, creo que fueron de 100 pacientes que venían de Buenos Aires, del Hospital Mercedes, que llegaron 99, según relata la historia. Sobre el particular, me acaban de regalar una obra que yo he mencionado en alguna oportunidad, pero que no la había leído todavía, que es Historias Clínicas del doctor Raúl Teisaidou, que estudia precisamente las historias clínicas desde el año 1914 a 1928. No sé si tengo 5 tomos que me han regalado recientemente. No sé si esto continúa, es decir, si hay otros tomos que prosiguen después de 1928. Pero es muy interesante. Ya he elogiado las primeras, el primer tomo, donde nos habla de que los pacientes ingresados en un 50% eran extranjeros. Y de ese 50% la mayoría eran de origen italiano y españoles. Muchos después que habían participado de la Gran Guerra, es decir, la Primera Guerra Mundial, ¿no? Claro. Y la enfermedad o el padecimiento psiquiátrico estaba relacionado generalmente con el alcoholismo. Claro. Es decir, que seguramente la guerra traumaba a esta persona, se inclinaban hacia el alcoholismo y ese era el perfil de los pacientes claro. en ese periodo, ¿no? Esto, digamos que uno lo señala, es importante porque las historias clínicas, que también forman parte del patrimonio y que hay un gran número de historias clínicas, hacen que la gente pueda conocer antecedentes de su familia. Claro. Y también el hecho de que en nuestro país se haya atendido a personas de otra nacionalidad, ¿no es cierto? Claro. Es decir, la solidaridad, si se quiere, de nuestro país frente al mundo. Que es una característica que no es de ahora, sino que ya viene de esa época, ¿no? Que ya viene de esa época, ¿no? Estamos hablando del 50% de los pacientes que ingresaban. Ahí, según se relatan las historias clínicas, a veces también había dificultades porque no solamente de origen italiano o español, sino que había otros de origen alemán, polaco, turco, que no hablaban el español, y entonces eso dificultaba muchas veces a los médicos y personal tratante para comunicarse con los pacientes, ¿no? Claro, qué interesante, ¿no? Así que mire usted el panorama que se vivía en esa época, ¿no? ¿Alguno de esos pacientes puede ser que, tanto recuperados, se hayan quedado a vivir en Oliva? Bueno, ¿Hay algunos datos, Sí, hay pacientes que luego han vivido en Oliva o viven en Oliva
y no solamente los pacientes, sino los familiares. Claro. Porque no se olviden que en esa época los pacientes en realidad vivían en el hospital. Claro. Y eso significa, ¿qué significa? Que estaban domiciliados en el hospital. Claro. ¿No es cierto? Así figuraban legalmente los padrones. hablando, claro. Así figuran los padrones. Y eso posibilitó, sumando a los pacientes, ahora no se dice más paciente, creo que se dice usuario, Sí, pero usuario. bueno, a los internados, más la población de Oliva, hizo que esta ciudad fuera declarada ciudad precisamente, Claro. ¿no? Y también la trascendencia del hospital en otros aspectos. Por ejemplo, además de esto de la declaración de ciudad a nuestro Oliva, también para reclamar ciertas cosas, por ejemplo el juzgado, Claro. Los tribunales, también uno de los fundamentos era la existencia del hospital y la necesidad de que judicialmente se atendieran los trámites relacionados con ellos, por supuesto, ¿no? Y quizás tenga que ver también lo de haber declarado a Oliva como cabecera del departamento, capaz que tenga que ver también con todo esto, ¿no? Porque... Bueno, eso creo que es anterior Claro. a esto, ¿no? Pero Oliva era una de las ciudades más importantes entre Córdoba y Villa María. Oliva, si usted habla con algunos memoriosos de mi edad, por ejemplo, se va a enterar de que había escuelas secundarias solamente Claro, en Oliva. en Oliva, no sí, había en otros pueblos vecinos, digamos, Oncativo, James Craig. Una de ellas, como característica, digamos, de la región, era el Colegio de las Hermanas, ¿no? Por el internado. El colegio de las hermanas, el internado, Claro. es decir, que allí se internaban alumnos de distintas zonas, ¿no? O de lugares vecinos. Claro. Bien, sí. Y que allí la enseñanza era no únicamente, digamos, desde lo que sería la formación académica, sino también tenían otro tipo de formación, como yo que sé, aprender a tejer, a bordar, a cocinar, o sea, cuestiones que hacen, digamos, al desarrollo más integral de una persona, ¿no? Sí, una cuestión Curricular sería, ¿no? Bueno, claro, era otra época, ¿no? Y Claro. otra la forma de vida y otra, bueno, otras las expectativas también de la gente y Claro. de los estudiantes. Ahí era una escuela que era magisterio, es decir, que se recibían de maestras, Claro. lo cual les aseguraba, digamos, una salida laboral, ¿no? Claro, claro. Sí. Alejandro, vos vez pasada le escribiste una carta al gobernador de la provincia, ¿no? Sí, en diciembre del año pasado le remití una carta documento al gobernador. Al actual gobernador, ¿no? Al actual, a Martín Yayora, frente a la noticia de que estaría en venta parte de las tierras que componen el hospital. Claro. Haciéndole saber de que en el año 2001, por una resolución del legislativo de ese momento, Claro. y por unanimidad se dicta una resolución donde se declara patrimonio cultural e histórico al hospital íntegramente. ¿Qué significa íntegramente? Tierras, infraestructura y Claro. todos los elementos que lo componen, es decir, biblioteca, historias clínicas, es decir, todo el hospital fue declarado así. Eso implica de que no se puede vender, Claro. digamos así. La provincia, a través de los organismos pertinentes, que sería, creo, la Agencia de Córdoba Cultura o Patrimonio Histórico, no sé cómo se llama, debiera hacerse cargo y poner en valor, Claro. todo eso, que realmente es inmenso, es inmenso el capital, el patrimonio histórico, cultural, que eso significa, no solamente para Oliva y para la provincia, sino para el mundo, porque estamos diciendo Claro, de que la claro. mitad de los pacientes a su ingreso eran extranjeros, significa que esto tiene importancia mundial. Estoy estudiando, viendo, ¿no? Pero me parece que inclusive le podríamos pedir a las autoridades
para que sea declarado Patrimonio de la Humanidad, Claro. A través de la UNESCO, ¿no es cierto? Perdón. Y además por el tamaño, que era uno de los más grandes de Sudamérica. Claro, es decir que según referencias históricas, el hospital llegó a tener más de 5.000 pacientes, lo que lo transforma en uno de los hospitales más grandes del mundo, no solamente de esto, ¿no? Además, la otra importancia, digamos así, que era una institución que se autogestionaba y se autofinanciaba y digamos así, producía lo que consumía lo que se producía, es decir, todo lo que era ganadería, agricultura, la huerta, la ropa, bueno, la fabricación de ropa, marroquinería, que todavía deben existir allí en la zona del matadero, donde estaba el matadero del hospital, me refiero. Hay unas instalaciones que era donde se curtían los cueros, y bueno, y luego se hacían cintos y todo lo que significa marroquinería, ¿no es cierto?, para proveer al Estado. La panadería, los talleres, carpintería. Hasta la generación de la energía propia tenían, ¿no? Hasta la energía propia, es decir, Oliva no tenía energía propia, no existía EPEC, por supuesto, en esa época. Claro. Así que en Oliva teníamos una empresa privada que proveía del fluido eléctrico. Según la mala lengua, dice que la proveía de día, de noche no teníamos energía eléctrica. Bueno, pero broma aparte, la colonia tenía su propia usina, ¿no? Que era característico ver la chimenea del hospital en pleno funcionamiento. ¿Por qué? Porque la usina era carbón primero y después era petróleo, y al final terminó siendo a través de motores de combustión interna. Claro, sí, que claro. Todavía existe, tengo entendido, un motor enorme ahí que puede proveer de energía a toda la colonia. Vos, Alejandro, fuiste durante mucho tiempo, ¿no?, el representante legal del hospital. Bueno, como te decía, el hospital tenía la autogestión y por lo tanto tenía un servicio jurídico que siempre hubo, desde que se funda, siempre hubo un servicio jurídico, porque eran como hacía contrataciones, se autogestionaba, necesitaba de un servicio jurídico. Bueno, así que a raíz de eso yo fui designado como asesor letrado del hospital, pero ya con otra característica, porque bueno, de la nación pasó a ser de la provincia en el año 80, entonces bueno, varió esa función del asesor letrado, pero bueno, tenía mucha comunicación con los empleados, directivos, y también con los pacientes, porque los pacientes, usuarios, perdón, necesitan a veces del asesoramiento, o tienen cuestiones jurídicas, qué sé yo, la pensión, la jubilación, bienes, o están internados por orden judicial, entonces es necesario responder distintos pedidos de informes, o en algunos casos pedir a la justicia, ¿no? En esa época se comenzaba solicitamos a veces medidas a la justicia. Por ejemplo, a veces había una cuestión que la justicia quería que permanecieran internados, y las autoridades del hospital consideraban de que como medida terapéutica esa persona tenía que salir en libertad o relacionarse con la comunidad o con su familia, ¿no? Bueno, claro. Que fue cambiando, digamos así, toda esta cuestión. Después vino la reforma de la ley de salud mental y todo eso, ¿no? Que, es decir, siempre esta cuestión de la salud mental ha sido un aspecto que se ha tenido en cuenta y ha sido objeto de tratamiento y estudio permanente, ¿no? Sin duda. Por eso también vuelvo a recalcar que estoy motivado con este asunto de la declaración de monumento histórico y cultural.
la importancia que tienen los estudios y el tratamiento de la salud mental, claro, en las distintas etapas, ¿no es cierto?, de la existencia de este nosocomio. Sí. Interesante, ¿no? Sí. Muy interesante. Bueno, acá estaba viendo los tomos, lo vamos a mostrar un poquito de lo que trajo Alejandro, de las historias clínicas. Fíjense en un material realmente muy interesante, que yo imagino, y un poco por lo que vos me contabas, Alejandro, esto va a ir a parar a la biblioteca que estás por crear allí en el búnker, ¿eh? Así es, así sí, estoy haciendo una biblioteca, estoy juntando cosas, digamos, a raíz de que, bueno, que ya no tengo prácticamente actividad en mi profesión. Entonces, bueno, me estoy entreteniendo con esto de formar una biblioteca y hacer un pequeño museo, no digo museo, pero estoy juntando cosas para preparar una sala específica, bueno, para entretenerme. Para ir también los que querramos ir a visitar, a tomar un café, descansar, sí, leer, tener ahí en el búnker que estás creando también todo un parque de árboles autóctonos, la verdad que es maravilloso. Sí, bueno, con todo gusto los espero. No quería olvidarme de un aspecto, sí, que yo he pedido, es decir, varias personas de Oliva, y yo también, hemos pedido una intervención al defensor del pueblo, al doctor Mario de Cara. Hicimos una presentación precisamente haciendo saber de la existencia de esta resolución que lo declara monumento histórico provincial al hospital, y pidiendo que, bueno, que se actúe en consecuencia, que se haga una inspección para que vea que lo que nosotros estamos diciendo en cuanto a que está en estado de ruinas gran parte del hospital y hay un peligro de que se pierda algún material, como es el caso de las historias clínicas, claro, donde al parecer están están en un lugar donde un edificio donde hay goteras, hay humedad, alimañas, insectos y demás, que es necesario corregir eso. Así que le hemos pedido encarecidamente eso al defensor del pueblo. No sé si puedo mostrar, pero no menciona, son varias las firmas, ahí están. Acá no sé si estamos viendo. Sí, se ve ahí, perfecto ahí. Y acá, ¿no es cierto? Sí. Este es el escrito, ya el defensor del pueblo le ha impreso trámite, que lo vamos a seguir, ya tiene número de expediente, de manera que, bueno, esperemos que podamos llegar a una buena solución y podamos conservar ese patrimonio que en gran medida nos identifica a la ciudad de Oliva, ¿no es cierto?, con el hospital. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Bueno, Alejandro, agradecerte por tu visita, la verdad que muy interesante todo lo que estabas comentando y bueno, vamos a seguir a ver qué es lo que acontece con esta presentación. Yo te comentaba vez pasada que había estado el ministro de Salud aquí y bueno, según lo que ha manifestado en declaraciones, en una entrevista que le hemos realizado, que vamos a compartir en un instante nada más, habló de esta idea de poner en valor al hospital, ¿no? Entonces, por ahí, de alguna manera va en línea con lo que vos estabas pidiendo, ¿no? Bueno, lamentablemente, deja mucho que desear la actividad de los directores y del mismo ministro. Es decir, se gasta tanto dinero en otras cosas relacionadas también con la cultura, con, qué sé yo, con entretenimientos, y no invertimos en cosas importantes como esta. Digamos, la pachanga puede realizarse en otra época, mañana, pasado. Pero el patrimonio, todos estos elementos que estamos diciendo, que se deterioran, se destruyen, no se recuperan más. Entonces es necesario que la provincia, que el gobierno tome y cumpla con su función. Claro. Porque, digamos, mira, no tengo tiempo ni ganas ya, pero acá no sé si no hay incumplimiento de los deberes del funcionario público, porque hay una resolución legislativa
que declara este patrimonio histórico, que se lo ha comunicado al Poder Ejecutivo, y yo por lo menos no he visto de que se hayan tomado medidas relacionadas con la preservación de ese patrimonio histórico. De manera que mi crítica, digamos así, hacia las autoridades que gobiernan la provincia en este momento, y también de la municipalidad, porque bueno, no veo una decisión clara, contundente, tendiente a la preservación de este patrimonio. Está bien, está en concordancia con lo que decía el presidente de la Nación, ¿no? Esto de no gastar tanta plata en pachanga, digamos, ¿no? Claro, es decir, hay cosas, hay prioridades. Esto me parece que es una prioridad. Y yo veo que el hospital se va deteriorando, se va vandalizando, da lástima, da vergüenza, da, qué sé yo, angustia ver lo que queda del hospital. Claro. ¿No es cierto? Claro, Entonces, es cierto. bueno, que es un ícono de la salud mental del país. Del país y también de la ciudad, ¿no? Si uno cuando habla de Oliva, bueno, lo primero que se le viene a la cabeza a las personas es esto, ¿no? Del Hospital Doctor Emilio Vidal. Así es. Es como que lo primero es lo que nos identifica, ¿no? Bueno, Alejandro, muchas gracias por tu visita. Ha sido un gusto, la verdad, tenerte por aquí y esperemos, bueno, cuando sea la inauguración de esa biblioteca, del museo y todo lo que estás preparando ahí, estemos invitados, ¿no? Bueno, sí, con todo gusto. Bueno, yo quiero agradecerte a vos por este espacio y por el interés demostrado hacia esta institución que, como vos decías, prácticamente nos identifica, que es el Hospital Emilio Vidal Laval, y esperemos que podamos salvar al menos y conservar parte de ese gran patrimonio histórico y cultural. Sí, señor. ¿La pasaste bien en tu cumpleaños los otros días? Bueno, 80 años. La verdad que sí, lo he pasado muy bien. Me he encontrado con amigos que hacía muchos años que no veía, qué sé yo, desde compañeros de facultad, Ahí hay una foto, mirá, justo con Andrea, con tu hija, en la fiesta, y yo se la pasé a Jorge, porque vos me autorizaste a que podía pasar alguna foto en la torta, así que bueno, sí, hermosa fiesta. Bueno, gente con las que hemos compartido hace muchos años, es decir, amigos, viejos amigos, y realmente eso me emocionó mucho y me hizo ver que estaba viejo. Sí. Bueno, gracias, Alejandro. Bueno, no, ha sido un gusto, Federico. Bueno, pausa, amigos, y ya continuamos con más aquí en la mañana de Canal 3.